Comenzamos con el tema número 4 de la unidad 2, auditoría interna y externa. Cuando hablamos de la auditoría externa, realizada por personas afines a la empresa auditada, es siempre, recordemos que esto siempre es remunerado, o sea, es decir, una auditoría externa es que yo contrato a una empresa o persona, ¿no es cierto?, externa a la empresa, ¿no?, para que haga para que pueda hacer la auditoría, ¿no es cierto?, ya sea de un área o puede hacer la auditoría general, ¿no?, a toda la empresa. No, se presupone una mayor objetividad en que la auditoría interna, debido al mayor distanciamiento entre auditores y auditados, ¿no? Porque imagínense, si yo pues quiero hacer una auditoría en la empresa, ¿no?, y llamo a uno de mis asistentes o llamo a uno de las personas que trabajan en mi empresa, de algún modo hay un nexo, ¿no?, contra la persona que se va a auditar. Entonces es mejor contratar o llamar a un auditor, a una persona externa. Entonces cuando hablamos de la auditoría interna, en cambio, la auditoría informática interna cuenta con algunas ventajas adicionales, porque es muy importante respecto de la auditoría externa, ¿no es cierto?, las cuales no son tan perceptibles como en las auditorías convencionales. La auditoría interna tiene la ventaja de que se puede actuar periódicamente, realizando revisiones globales, como parte de un plan anual, también podría ser, ¿no es cierto?, y en su actividad normal. Cuando hablamos de la auditoría informática interna, se podría mencionar que en una empresa los responsables de informática siempre escuchan, orientan e informan sobre las posibilidades técnicas, ¿no?, y los costes y los costeos del sistema, ¿ok? Entonces, por lo general, pues a veces hay que dudar un poco, ¿no?, porque es mejor contratar a una persona y ver realmente, de repente un financiero, y ver realmente si esos costos no se están extralimitando o si está dentro de lo que queremos especificar. Se podría decir que hoy, o sea, en este tiempo, ya existen varias organizaciones informáticas dentro de la misma empresa y con diverso grado de autonomía, ¿no?, que son coordinadas por órganos corporativos de sistemas de información de las empresas. Por ejemplo, yo puedo contratar un área de TI externa, pero que trabaja para mi empresa, con un tema de outsourcing o externalización, lo que les comentaba en otros temas anteriores, ¿no? Entonces, una empresa o institución que posee auditoría interna puede y debe en ocasiones contratar servicios de auditoría externa. También es posible esto, ¿no? Las razones para hacerlo suelen ser necesidad de auditar un material de gran especialización. De repente quiero auditar un material de gran especialización y no tengo los especialistas dentro de mi organización. Entonces ahí es el momento donde yo voy a contratar a otras personas, para la cual los servicios propios no están suficientemente capacitados, ¿no?, lo que decía hace un rato. Otro, contrastar algún informe interno con el que resulte del externo. También esto es importante, porque tampoco no me puedo confiar a lo que todas las personas me están diciendo. Siempre tengo que valorar otros especialistas, ¿no es cierto?, o servir como mecanismo protector de posibles auditorías informáticas externas decretadas por la misma empresa. Eso también es muy importante. Aunque la auditoría interna sea independiente del departamento de sistemas, ¿no? O sea, me refiero a que inclusive cuando es la auditoría interna, yo tengo el departamento de sistemas, pero tengo que formar un área de auditoría, ¿no? Entonces, de algún modo es independiente el tema de auditoría del de sistemas. Ese departamento interno de auditoría puede estar formado también por especialistas de tecnología de información y por no especialistas de tecnología de información, quienes van a auditar al departamento de sistemas, y si ese fue el caso. Es más, van a auditar a todos los departamentos de la organización, ¿no es cierto? La auditoría informática, tanto externa como interna, debe ser una actividad exenta de cualquier contenido o matriz político, ¿no?, ajeno a la propia estrategia y política general de la empresa. O sea, es decir, tiene que ser un ente externo e independiente, ¿no? La función auditora puede actuar de oficio por iniciativa del propio órgano o a instancias de parte, esto es por encargo de la dirección o del cliente, ¿no es cierto? Cuando hablamos del control interno, el control interno informático controla diariamente que todas las actividades de sistemas de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas
fijadas por la dirección de la organización, ¿no? Y o la dirección informática, así como los requerimientos legales. Esto es muy importante. Ese es de algún modo el espíritu de esta área de control interno. Es valorar que todo se está haciendo conforme a lo establecido en los procedimientos, los manuales y las normativas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la misión del control interno informático? Asegurarse de que las medidas que se obtienen de los mecanismos implantados por cada responsable sean correctas y válidas, ¿no? Suele ser por lo general es un staff dotado de personas que son especialistas, puede ser de algunos que estaban o que pertenecían al área de sistemas, pero son oficiales de seguridad muy certificados. Algunos de los objetivos serían controlar que todas las actividades que se realicen cumplen con las normas, nuevamente el mismo concepto de los procedimientos, evaluar sus beneficios y asegurarse del cumplimiento de las normas legales, ¿no es cierto? Si hablamos de los controles para la seguridad en sistemas de redes y de multiusuarios, esto es algo que ya hemos estado hablando un poco, pero vamos a extendernos un poco más. Debido a que cada día es más frecuente el uso de redes en las instituciones, siempre se tiene de algún modo una necesidad, ahora podríamos decir, se tiene la necesidad de poder contratar a un oficial de seguridad en redes, ¿no es cierto? O que en esta misma área de control pueda absorber y pueda controlar y permitir el buen funcionamiento de las redes de comunicaciones, hablando de redes LAN, MAN, WAN. La seguridad en las redes es muy eficiente y se podría decir, la seguridad en las redes es muy eficiente y con una profundidad digna de señalarse debido a que pues constantemente se establecen y actualizan sus controles, ¿no es cierto? Los cuales van desde la restricción de los accesos para usuarios, lo que les comentaba también en otros temas, hasta el uso de palabras claves para el ingreso de programas, ¿no es cierto? Y archivos de empresas. Por ejemplo, algunos estilan poner no solamente que sea pues números y letras, sino cuando creo una contraseña se establece un control para poner una contraseña de mínimo 6 caracteres, pero que tenga números, letras, códigos, ¿no es cierto?, mayúsculas, minúsculas. Entonces eso me da un mayor nivel de seguridad para que estas contraseñas no sean vulneradas, ¿no es cierto? Lo mismo va a ocurrir respecto a los planes, programas de contingencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si se me cae el servidor? ¿Qué pasaría si se me cae el equipo de comunicaciones? Diseñados para salvaguardar la información. Recordemos que después de todo lo que se requiere salvaguardar es la información de los programas, de los mismos sistemas de red establecidos dentro de la organización. Ahora, vamos a ver, ya hemos estado en la unidad 1, hablamos un poco, una introducción al COVID, de cómo se podría manejar un control interno de la organización. COVID es un marco de referencia internacional, aprobado y validado por los responsables de seguridad en todo el mundo, ¿no es cierto? Si habláramos un poco de COVID, ¿cuál es la definición de control? Podríamos decir que son las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para garantizar razonablemente que los objetivos del negocio serán alcanzados y que eventos no deseables serán prevenidos o detectados y corregidos. Ese es el espíritu del COVID, de la definición de control de COVID, ¿no? Que está muy alineada a lo que estamos haciendo ahora. Definición de los objetivos de control es una sentencia del resultado o propósito que se desea alcanzar implementando procedimientos de control en una actividad de tecnología de información particular. Aunque estas 2 o 3 PPTs hemos hablado ya un poco en la primera unidad, al final en el cuarto tema, hoy vamos a profundizar un poco más, ahorita un poco como para que calienten, estoy hablándoles un poquito de esta introducción y después van a ver cómo vamos a desarrollar todo el marco de referencia COVID, ¿ok? ¿Cuáles son los principios de este marco? Primero, recordemos que nace de los requerimientos del negocio, es decir, los requerimientos del negocio es importantísimo identificar cuáles son los requerimientos de información del negocio. Estos requerimientos de información del negocio se encuentran entendiendo metiéndose a la cabeza de la gerencia o de la directiva. ¿Cuáles son los planes, proyectos, objetivos importantes, relevantes de la organización?
Y yo como área de tecnología, ¿no es cierto?, ¿qué procesos de tecnología de información puedo mejorar o rediseñar para poder cumplir esos requerimientos del negocio? Ahora, COVID, ¿qué hace? Lo que hace es entrar a tus procesos de TI, a tus recursos de TI, y de algún modo auditarlos y darles la seguridad debida, de tal modo que podamos cumplir las necesidades del negocio. Imagínense, eso es lo importante. Entonces, se podría decir que los requerimientos del negocio serían igual a los criterios de información de la organización. Primero, tengo 3 puntos que mencionar aquí. Los requerimientos de calidad. Los requerimientos de calidad que deben tener. Los requerimientos COSO. Y los requerimientos de seguridad. Cuando hablamos de requerimiento de calidad, hablamos de 3 puntos: calidad, costo y entrega o distribución del servicio. Los requerimientos fiduciarios, ¿no?, es la efectividad y eficiencia de las operaciones. Confiabilidad de la información, importantísimo. Y cumplimiento de las leyes y regulaciones. Cuando hablamos de los requerimientos de seguridad, ya sabemos, ¿no es cierto?, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Los criterios de información son efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. Correcto. Sí, ahora sí, comenzamos a desplegarnos un poco más. Cuando hablamos de la efectividad, se refiere a que la información relevante de la organización, o sea, sea pertinente para el proceso del negocio. Es decir, que la información que yo estoy salvaguardando realmente sea pertinente para los objetivos de negocio o para el proceso de negocio. ¿Ok? Así como a que su entrega sea oportuna. ¿No es cierto? Si es un sistema de información, pues tiene que ser en el momento que la necesito, no después, porque después ya no me sirve. Además tiene que ser una información correcta. Además tiene que ser una información consistente y de manera utilizable. Es decir, que los directivos de la organización puedan usar esa información y puedan tomar decisiones. Ese es el concepto de efectividad de COVID. Eficiencia. Se refiere a la provisión de información a través de la utilización óptima, ¿no es cierto? Esto quiere decir más productiva y económica de recursos, ¿no es cierto? En especial de recursos, para que a TI no se le considere como una central de gastos o una central de costos, sino como un área que genera valor en el negocio y que ayuda a cumplir objetivos de negocio importantes. Confidencialidad. Se refiere a la protección de información sensible contra divulgación no autorizada. Aquí vienen mucho que dentro del plan que va a establecer el auditor tiene que contemplar, ¿no es cierto? Y los temas de integridad, ¿no?, que se refiere a la precisión y suficiencia de la información, así como a su validez, ¿no?, de acuerdo con los valores y expectativas del negocio, y esto ya lo hemos explicado. La disponibilidad ya sabemos, 24/7/12. Cumplimiento. Se refiere al cumplimiento de aquellas leyes, regulaciones y acuerdos contractuales a los que el proceso de negocio está sujeto. Recordemos que aquí estamos enfocándonos en los procesos de negocio. Nosotros como oficiales o como gente de tecnología tratamos de rediseñar los procesos, de documentar los procesos para que la organización entregue a tiempo y con un menor costo a nuestro cliente final el servicio que le vamos a ofrecer. Entonces, el nivel de cumplimiento es clave. Tenemos que cumplir todas las leyes, regulaciones y acuerdos contractuales a los que el proceso de negocio está sujeto. Por ejemplo, criterios de negocio impuestos externamente. Confiabilidad de la información, también importantísimo. Se refiere a la provisión de información apropiada para la administración con el fin de operar la entidad y para ejercer sus responsabilidades de reportes financieros y de cumplimiento. ¿Cuáles son los recursos de tecnología de información? Los recursos, comenzando de tecnología de información, son datos, sistemas de aplicación, software, ¿no es cierto? De cajón tenemos que tener a los sistemas de información. Que los sistemas de aplicación, según COVID, le puede decir a la suma de procedimientos manuales y programados. ¿Ok? Esos son los sistemas de aplicación para COVID. Tecnología. Cuando hablamos de tecnología, según COVID, cubre el hardware, sistemas operativos, sistemas de administración de base de datos, redes, multimedia, y etcétera. Imagínense, eso es tecnología. Cuando nos referimos a otros recursos que debe controlar el área de TI,
instalaciones o esta área especializada en auditoría recursos para alojar. Cuando hablamos de instalaciones, recursos para alojar y dar soporte a los sistemas de información. Cuando hablamos de personales, en cambio, personal son habilidades de personal, ¿no? Conocimientos, sensibilización, productividad para planear, organizar, adquirir, entregar, soportar y monitorear servicios y sistemas de información. ¿Ok? Esos son, cuando hablamos de personal, son habilidades del personal. ¿Qué habilidades debe tener ese personal? Ahora, cuando hablamos de la auditoría, teníamos un gráfico que también mostramos en el tema 4, que son los eventos, ¿no es cierto? Por un lado, los eventos de negocio que puedan suceder son, o algunos eventos de negocio que tengamos que nosotros valorar y ponerle muchas ganas y mucha incidencia, son los objetivos, cumplir los objetivos de negocio, ayudar, oportunidades de negocio, identificar por medio de la tecnología qué puedo hacer para cumplir con esas oportunidades de negocio, requerimientos externos, regulaciones y riesgos, ¿ok? Regulaciones y riesgos. Por otro lado tengo las tecnologías, ¿no? Las instalaciones y la gente, que está como parte central, ¿no? Los datos y los sistemas de aplicación que tenemos. En los sistemas de aplicación está la tecnología, las instalaciones y la gente. Y por un lado, el servicio de salida, ese es el mensaje de entrada, ya sabemos cuál es. El servicio de salida sería la información, por sobre todo. Pero la información entregada efectivamente, eficientemente, con confidencialidad, con integridad, con disponibilidad, con cumplimiento y con confiabilidad. Principios del marco. ¿Qué se obtiene en el principio del marco? Primero tenemos que recordar que tenemos a los procesos de negocio, tenemos a la información, a los recursos de tecnología de información. Lo primero es, recuerden, recursos de tecnologías de la información. Los datos, los sistemas de aplicación, la tecnología, las instalaciones y la gente. Si estos recursos de tecnología de información son bien gestionados, pues, ¿qué obtenemos? Una información relevante e importante para que la gente de tecnología de información pueda tomar decisiones más oportunamente. Recordemos que cuando manejamos y controlamos los procesos de negocio de tecnologías de la información, pues lo que llegamos a concretar es, llegamos a cumplir objetivos de negocio importantes. Ahora, ¿qué necesitan esos procesos de negocio para poder ser manejados y controlados más eficientemente? ¿Qué se necesita? Pues los criterios serían los que ya hemos mencionado. Serían efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. También se podría decir que lo más importante dentro de la organización es la información. Entonces, la clave aquí es que poder gestionar esta información más adecuadamente dentro de los procesos de negocio. Los dominios de acción son casi muy parecidos, ¿no? Tenemos los dominios, procesos y las actividades. O dicho de otro modo, podríamos tener los macroprocesos, los procesos y las actividades dentro de la organización. Recordamos que todos estos procesos tienen que estar enfocados en dar un mejor servicio a la gerencia general o en alinearnos a los objetivos de negocio importantes que ellos pues necesitan. Pues el cubo COVID es justamente, obsérvenlo ahí en la presentación, si vemos por la parte superior tienen los criterios de información. Esos criterios de información están gestionados en tres partes, en calidad, fiduciarios y la seguridad de información. Por el lado izquierdo tenemos a los procesos de tecnología e información. Esos procesos de tecnología e información son gestionados en base a identificar las necesidades del negocio, en base a identificar los objetivos de negocio importantes. Una vez que sabemos esos objetivos de negocio, yo puedo establecer los procesos de tecnologías de la información. Esos procesos de tecnología e información están divididos o gestionados en tres niveles. Primero el nivel de dominios, que son los dominios, es el nivel más amplio, luego el nivel de procesos y luego el nivel de actividades, ¿no es cierto?, que son las partes de un proceso. Eso tiene que estar exactamente documentado y haciéndole el seguimiento adecuado. Luego, por el lado inferior, tenemos a los recursos que necesitamos para gestionar mejor esos procesos de TI. Esos recursos, comenzando por el primer punto, el más importante, son las personas o la gente.
La gente ahora es el recurso más importante que tiene una organización. Luego vienen los sistemas de aplicación, viene la tecnología, que ya hemos definido cada uno de esos conceptos, ¿no es cierto? Y vienen los datos. Los datos, más que todo los datos solos ya sabemos no, sino la información que se procesa dentro de ellos. Eso es lo más importante. Entonces, eso será el cubo COVID. Recordemos, los criterios, los procesos de TI y los recursos de tecnología de información. Cuando hablamos de los dominios, podemos mencionar 4 aspectos importantes dentro de los dominios. Tenemos la planificación y la organización, la adquisición e implantación, la entrega y soporte del servicio. Esos serían los macroprocesos, los procesos más importantes, los más grandes que yo tengo que especificar. La planificación, ¿no es cierto?, de mis procesos, la adquisición de mis procesos, la entrega y soporte y la gestión y supervisión de los mismos. Esos 4 dominios son los que se enmarcan en el marco COVID. Si hablamos un poco de la planificación y la organización, este dominio se puede decir que cubre las estrategias y las tácticas y se refiere a la identificación de la forma en que la tecnología de información puede contribuir de mejor manera al logro de los objetivos del negocio. Esto es lo que estábamos explicando, lo que explicaba en temas anteriores y en este tema también, ¿no es cierto? La clave es identificar o cubrir cuáles son las estrategias de tecnología de información y alinear, ¿no es cierto?, a las estrategias de negocio. Porque si no, considerarían a tecnología de la información o a TI como una central de gastos solamente o una central de costos. Correcto, en que se compra tecnología, se compra software, se compra máquinas, pero a las finales ninguna de ellas apoya o ayuda a ningún objetivo de negocio importante. Entonces la clave es establecer las estrategias y las tácticas necesarias, ¿no es cierto? Identificar la forma en que la tecnología de la información va a ayudar a cumplir estos objetivos de negocio importantes. Eso es lo más importante en la planificación y organización. Y no olvidarnos de la documentación de esta información, que es muy importante. Luego viene la adquisición e implementación. Para llevar a cabo la estrategia de tecnología de la información, las soluciones de TI, o sea, las soluciones que se vayan a invertir en tecnología de información, para comenzar deben ser identificadas, ¿no es cierto?, desarrolladas o también pueden ser adquiridas, ¿no es cierto?, así como implementadas e integradas dentro del proceso de negocio. Esto creo yo es la tarea más difícil y más complicada de hacer, que la estrategia de tecnología se vea alineada a la estrategia de negocio. ¿Cómo puedo hacer eso? Un ejemplo que se me ocurre ahora. Hace muchos años atrás, bueno, era jefe de TI de una empresa y tuvimos una reunión con la gerencia, ¿no? Y la gerencia pues quería aumentar, era una institución educativa y quería aumentar en un 20 o 25% las matrículas de los alumnos en ese año. Entonces estaban los principales oficiales de la organización, estaba marketing, estaba administración y yo estaba como representante de TI ahí, ¿no? El de marketing dio una solución muy innovadora, ¿no? Se iba a regalar unos CDs, iba a hacer toda una estrategia de cómo tienen los marketeros. Entonces, ¿dónde se aplica esto? Yo como tecnología de la información, de lo que les proveí fue por ejemplo, de que la gente de marketing viera instantáneamente o en línea, cuando los alumnos iban matriculando, la cantidad de matrículas que se iba haciendo, en comparación diariamente o en línea, en comparación de la meta que se tenía. ¿No es cierto? De este modo ellos podrían ver si realmente pues se iba a llegar a la meta o no, porque de repente en 1 o 2 semanas no había ni un matriculado o todo seguía igual. Entonces la estrategia tenía que cambiar, la estrategia del negocio tenía que cambiar. Por lo tanto, eso es una forma como se puede alinear. Inclusive también podríamos hacer que cuando se paga, ¿no?, cuando el cliente o en este caso el alumno realiza un pago de su pensión, instantáneamente la gerencia sepa en monto total cuánto es lo que se está generando en dinero. De ese modo yo me podría alinear de una manera muy eficiente a lo que el negocio quiere. Bueno, al final se cumplieron todos estos requerimientos, se cumplió el objetivo que había planteado la gerencia, bueno, y nosotros servimos de ayuda, ¿no? Cada vez que se matriculaba un alumno, pues le aparecía marketing y le aparecía arriba a la gerencia cuánto realmente iba, cómo iba la meta en porcentajes. Esto ayuda mucho, eso es lo que se quiere, ¿no? De ese modo nos podemos alinear, que la estrategia de tecnología esté siempre alineada a la estrategia del negocio. Y la entrega y soporte, ¿no?, en este dominio se hace referencia a la entrega o distribución de los servicios requeridos.
Ojo, en el momento que se requiere, las necesidades de información en el momento que se requiere, no después, porque después no sirven. De eso se trata este dominio. Y al final la monitorización, que no es más que el seguimiento que se debe hacer a todas las tareas de todos los procesos de negocio establecidas. Muchas gracias.